En todos los rincones del mundo, miles de millones de voces se alzan diariamente al unísono para recitar una oración eterna, el Padre Nuestro. Entre sus palabras hay una petición peculiar y que invita a la reflexión: no nos dejes caer en la tentación. Esta línea ha conmovido los corazones de muchos y desconcertado a innumerables mentes a lo largo de los siglos. ¿Por qué le pediríamos a Dios, un ser de perfecta bondad, que no nos lleve a algo que Él nunca desearía para nosotros? Es una pregunta tan profunda como misteriosa, envuelta en capas de sabiduría divina. Para responder a esto, debemos profundizar en la naturaleza de la tentación, las luchas del espíritu humano y la esencia misma de la guía de Dios. Para empezar, imaginemos a un viajero solitario en un camino oscuro y peligroso. El camino está plagado de trampas, algunas visibles, otras ocultas. El viajero se aferra a su guía, suplicando: muéstrame el camino y evita que caiga en daño. Esta simple analogía comienza a desentrañar las capas de esta oración, una petición no solo de protección, sino de algo mucho más grande. Tentación. La misma palabra despierta algo dentro del corazón humano, tal vez un destello de curiosidad, una punzada de culpa o un susurro de luchas pasadas. En las Escrituras, la tentación no es un mero deseo fugaz o un lapso momentáneo de voluntad. Es algo mucho más importante. Es una encrucijada, un escenario donde el alma lucha con fuerzas visibles e invisibles, y donde la eternidad misma parece pender de un hilo. ¿Qué significa realmente cuando hablamos de la tentación tal como la revela la Biblia? ¿Qué hay debajo de la superficie de esta prueba espiritual y por qué el Padre Nuestro nos implora que preguntemos? ¿No nos dejes caer en la tentación? Profundicemos profundamente en el corazón de este misterioso concepto, porque en su exploración podemos descubrir la esencia misma de nuestro caminar con Dios. La tentación en el sentido bíblico no se trata simplemente del atractivo de lo prohibido. Es mucho más profundo. Es una prueba, un momento en el que la lealtad de uno a Dios se mide con el llamado seductor del mundo, la carne y el adversario. Considere la historia de Job. Aunque a menudo se lo considera un hombre probado mediante el sufrimiento, la historia de Job también está llena de tentaciones. El enemigo buscó alejar a Job de su fe, tentándolo a maldecir a Dios en su desesperación. Sin embargo, Job se resistió. Su prueba no fue solo física sino profundamente espiritual, una batalla para mantener una confianza inquebrantable en Dios en medio de una pérdida inimaginable. Y luego está la primera y quizás más trágica historia de tentación en la historia de la humanidad, Adán y Eva en el jardín del Edén. La escena es serena, el paraíso mismo, hasta que entra una serpiente, tejiendo el engaño en una simple pregunta: ¿Dios realmente dijo? Con esas palabras, la tentación se convirtió en una encrucijada. ¿Confiaría la humanidad en la bondad de su Creador o buscaría el fruto que prometía un conocimiento divino? Sabemos la elección que tomaron y los efectos dominó de ese momento han tocado a todas las almas humanas desde entonces. En marcado contraste con Adán y Eva está Jesucristo. Donde los primeros humanos flaquearon, el Hijo de Dios triunfó. Su experiencia en el desierto no es solo una historia de resistencia, sino una hoja de ruta para navegar las pruebas de la tentación. Durante 40 días y noches, Jesús ayunó en una tierra árida, con su cuerpo debilitado pero su espíritu inflexible. Y fue en este estado vulnerable que llegó el tentador, ofreciendo 3 proposiciones insidiosas. Satisface tu hambre convirtiendo piedras en pan. Demuestra tu autoridad divina arrojándote e invocando a los ángeles para que te salven. Gana todos los reinos del mundo inclinándote ante mí. En cada encrucijada, Jesús respondió no con su propio razonamiento sino con la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre.
No pongas a prueba al Señor tu Dios. Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Este momento en el desierto fue más que una prueba, fue una declaración. Jesús, plenamente humano y plenamente divino, demostró que la victoria sobre la tentación es posible, no mediante la fuerza humana sino mediante la completa confianza en Dios. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, estamos reconociendo una realidad profunda. Estos momentos de prueba no son acontecimientos casuales sino coyunturas espiritualmente significativas. Exigen opciones que repercuten mucho más allá del momento inmediato. Imagínese estar literalmente en una encrucijada en un bosque cargado de niebla. Un camino está muy transitado y parece fácil, mientras que el otro es estrecho y está envuelto en incertidumbre. Esta es la esencia de la tentación, un momento en el que el camino fácil susurra promesas de consuelo y satisfacción, pero el camino angosto llama con la voz de la verdad y la rectitud. Estas encrucijadas no son lugares por los que podamos navegar solos. Requieren una guía, una brújula divina. Cuando pronunciamos la oración que Jesús nos enseñó, confesamos nuestra vulnerabilidad, nuestra incapacidad para discernir el camino correcto sin la intervención de Dios. No solo pedimos dirección sino también liberación de situaciones en las que nuestras debilidades podrían llevarnos por mal camino. ¿Por qué flaqueamos ante la tentación? La respuesta está en la complejidad de la naturaleza humana, una creación a la vez maravillosa y defectuosa. Hecha a imagen de Dios, pero manchada por el pecado, la humanidad se siente atraída tanto por lo sagrado como por lo profano. Esta dualidad es la razón por la que la tentación es tan potente. Apela a deseos que no son intrínsecamente malos pero que a menudo se convierten en algo destructivo. El deseo de conocimiento, de provisión, de seguridad son cosas buenas en el lugar que les corresponde. Sin embargo, cuando se los persigue fuera de la voluntad de Dios, se convierten en piedras de tropiezo. Por eso la oración reconoce nuestra vulnerabilidad. No es un alegato nacido de la cobardía sino de la humildad. Reconoce que sin la ayuda de Dios, incluso los más fuertes entre nosotros pueden flaquear. En medio de la pesada realidad de tentación, hay una profunda esperanza. El mismo acto de orar, no nos dejes caer en la tentación, es un acto de confianza. Es una declaración de que creemos en el poder de Dios para guiarnos, protegernos y fortalecernos contra las pruebas que enfrentamos. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 10:13 reflejan esta seguridad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea la común a la humanidad. Y Dios es fiel, Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando sois tentados, Él también os dará una salida para que podáis soportarla. Esta promesa es un salvavidas para todo creyente. Nos asegura que nunca estaremos solos en nuestras luchas. La gracia de Dios es suficiente, su fuerza perfecta en nuestra debilidad. La tentación no es un acontecimiento raro, es una realidad diaria. Cada momento presenta opciones, tanto grandes como pequeñas, que dan forma a la trayectoria de nuestras vidas. Descuidar esta oración es subestimar la sutileza del pecado y la profundidad de nuestra necesidad de la guía de Dios. Al orar, no nos dejes caer en la tentación, nos armamos con el arma más grande contra el tentador, Dios mismo. Reconocemos nuestra dependencia de Él, invitando su presencia a las encrucijadas de nuestras vidas. ¿Qué significa tentación en la Biblia? Es mucho más que deseo, es el campo de prueba de la fe, el lugar donde las luchas más profundas de la humanidad se encuentran con la mayor gracia de Dios. Desde el jardín del Edén hasta el desierto de Jesús, estas pruebas revelan el poder de elección y la necesidad de la guía divina. Mientras oramos, no nos dejes caer en la tentación, hagámoslo con reverencia y confianza. Que sea un recordatorio diario de nuestra necesidad de Dios y de su promesa inquebrantable de guiarnos.
Porque en esta humilde petición se encuentra no solo una súplica de protección, sino una invitación a caminar cada vez más cerca de aquel que conoce el camino. Y así, la pregunta persiste: en la próxima encrucijada, ¿qué camino tomarás? ¿Confiarás en tus propias fuerzas o invocarás al Dios que ya ha vencido? La respuesta puede cambiarlo todo. La frase, no nos dejes caer en la tentación, es una línea de profundo misterio, una petición envuelta en capas de verdad divina y anhelo humano. Durante siglos, ha suscitado una pregunta que resuena profundamente entre quienes luchan con la naturaleza de la voluntad de Dios. ¿Un Dios amoroso y santo conduciría alguna vez a su pueblo a la tentación? A primera vista, la pregunta inquieta el corazón. Parece sugerir que Dios, la fuente de toda bondad, podría de alguna manera dirigirnos hacia un camino lleno de peligros morales. Pero la respuesta, arraigada en las Escrituras y revelada a través del carácter de Dios, disipa este temor. Como nos asegura Santiago 1:13, Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. La oración, entonces, no es un reflejo de dudas sobre las intenciones de Dios, sino un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y una súplica por su guía y protección en las pruebas de la vida. La tentación y la prueba no son sinónimos, aunque a menudo coexisten en el desarrollo de nuestras vidas. Para entender esto, hay que captar el matiz bíblico de la palabra. La tentación, en su sentido más verdadero, es un señuelo hacia el pecado, una seducción destinada a alejarnos de Dios. Las pruebas, sin embargo, son algo diferente. Es un campo de pruebas, un crisol en el que se refina la fe y se forja el carácter. Los dos pueden superponerse, pero sus orígenes y propósitos divergen. Dios nunca es el autor de la tentación. El mal no se origina en él ni puede ser dominado por él. Sin embargo, Él permite que las pruebas entren en nuestras vidas, no para dañarnos, sino para hacernos crecer. Esta distinción es crucial. Cambia nuestra comprensión de la oración de una súplica para evitar la ira de Dios a una petición de su presencia sustentadora en medio de los desafíos que inevitablemente surgen en un mundo caído. La historia de Job ofrece una visión de esta paradoja divina. Trabajo, descrito como irreprensible y recto en las primeras líneas de su cuento, soportó una prueba de intensidad inimaginable. Su riqueza, su familia, su salud, todo lo que amaba, le fue despojado. Y, sin embargo, incluso en medio de su sufrimiento, la narración lo deja claro: no fue Dios quien tentó a Job para que lo maldijera. Fue el adversario, Satanás, quien buscó desbaratar la fe de Job. Claro, aquí está el párrafo con las líneas nuevas agregadas al final de cada oración que termina en punto. Pero Dios permitió la prueba. ¿Por qué? No como un experimento cruel, sino como un escenario sobre el cual brillaría la firmeza de Job y como vehículo para una revelación más profunda de la soberanía y fidelidad de Dios. Aunque Job fue probado, nunca fue abandonado. Dios proporcionó la fuerza que Job necesitaba para aguantar y, al final, restauró lo perdido, demostrando que las pruebas, aunque dolorosas, nunca dejan de tener un propósito en su plan divino. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, estamos haciendo más que tratar de evitar el fracaso moral. Estamos reconociendo la gravedad de las pruebas y nuestra incapacidad para afrontarlas solos. La petición se trata menos de escapar de las dificultades y más de alinearnos con la gracia protectora de Dios. Es una confesión de dependencia, un reconocimiento de que sin su guía somos propensos a fallar. En un mundo manchado por el pecado, las pruebas son inevitables. Caminamos diariamente por un paisaje donde abundan los obstáculos, donde el atractivo de lo que está mal a veces puede disfrazarse de algo bueno. Esta oración no es una petición para vivir libres de la realidad de las pruebas,
sino una súplica para que Dios nos aleje de esos momentos en los que el peso de la tentación puede ser demasiado para que nuestros frágiles corazones lo soporten. Consideremos nuevamente el desierto, donde Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. No fue llevado a ese lugar desolado por el tentador, sino por el Espíritu de Dios. El desierto era un lugar de prueba, no de tentación, una distinción crucial. Sin embargo, en medio de su hambre y cansancio, apareció Satanás, ofreciendo lo que parecían ser atajos hacia el poder, la provisión y la gloria. La respuesta de Jesús a estas tentaciones revela la profundidad de su dependencia del Padre. Se enfrentó al adversario armado no con poder divino sino con la verdad de las Escrituras y una confianza inquebrantable en Dios. Su victoria no fue una demostración de su invencibilidad, sino de la fuerza que proviene de la total confianza en la palabra y el Espíritu de Dios. Es este tipo de confianza la que buscamos cuando oramos: no nos dejes caer en la tentación. La línea también es un recordatorio de lo que está en juego en cada prueba que enfrentamos. Nuestras vidas son más que una serie de acontecimientos aleatorios, son un campo de batalla espiritual. La tentación no es simplemente una prueba de fuerza de voluntad, sino un momento de guerra espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal luchan por la lealtad de nuestros corazones. Al rezar esta línea, pedimos ayuda divina en esta lucha cósmica. Pedimos no solo que nos ahorren momentos de posible fracaso, sino también que nos fortalezcan para las batallas que inevitablemente debemos enfrentar. Y, sin embargo, incluso mientras oramos esto, nos consuela la seguridad de la fidelidad de Dios. Como escribe Pablo en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea la común a la humanidad. Y Dios es fiel, Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando sois tentados, Él también os dará una salida para que podáis soportarla. Esta promesa es la piedra angular de la vida cristiana. Nos asegura que no importa cuán feroz sea la prueba, la gracia de Dios es suficiente y su liberación está cerca. Este es el corazón de la oración. No es una súplica nacida del miedo sino de confianza, una confianza en que Dios, que conoce nuestras debilidades, no nos llevará a donde su gracia no pueda sostenernos. Es una oración pidiendo sabiduría, para que podamos discernir los caminos que conducen a la vida y evitar los que conducen a la destrucción. Es una oración pidiendo valentía, para que podamos mantenernos firmes ante las pruebas. Y es una oración de esperanza, para que incluso en nuestros momentos más oscuros, podamos recordar que Dios está con nosotros, guiándonos a través de los valles y hacia su luz. Cuando preguntamos, no nos dejes caer en la tentación, estamos entrando en un diálogo con Dios que es tan antiguo como la humanidad misma. Es un reconocimiento de nuestro lugar en la gran narrativa de la redención, una historia en la que las pruebas y las tentaciones desempeñan un papel vital, pero donde el amor y el poder de Dios siempre prevalecen. Al pronunciar estas palabras, nos alineamos tanto con los santos como con los pecadores, con Job y Jesús, con cada alma que alguna vez recorrió el camino de la fe y se encontró en una encrucijada. La pregunta de si Dios nos lleva a la tentación, en última instancia, nos remite a su carácter. Él no es un tentador sino un libertador. Él no es una fuente de mal sino un refugio contra él. En él encontramos la fuerza para perseverar, la sabiduría para navegar y la gracia para vencer. Y por eso oramos, confiando no solo en lo que Él hará sino en quién es Él, un Dios bueno y fiel, que no nos lleva a la tentación sino a sus brazos eternos. Las palabras "pero líbranos del mal" resuenan con una profundidad que se extiende más allá de la simple liberación. Esta petición no se trata solo de escapar, se trata de salvación, transformación y confianza en el poder inagotable de Dios para rescatar y proteger.
Pedir liberación es estar en la encrucijada de la fragilidad humana y la intervención divina, reconociendo la realidad del mal y aferrándose a la esperanza de la redención. ¿Pero qué hace demonio? ¿Qué significa realmente en este contexto? La respuesta es estratificada, profunda e inquietante. El mal, en su forma exterior, a menudo resulta abrumador. Aparece en el caos del mundo, en la ruptura de las relaciones humanas y en las pruebas que ponen a prueba los límites de la resistencia. Para los primeros cristianos, el mal frecuentemente se presentaba en forma de persecución, una amenaza tangible e inmediata a su fe y a su vida. Sin embargo, incluso en los tiempos modernos, los creyentes enfrentan adversidades externas que desafían su caminar con Dios, opresión, injusticia y calamidades imprevistas que sacuden sus cimientos. En esos momentos, el grito de liberación se convierte en un salvavidas. No es un grito de desesperación sino una declaración de dependencia del poder de Dios. El salmista entendió esto cuando escribió: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios es mi roca, en quien me refugio. Salmo 18:2. Esta es la esencia de la súplica, buscar la protección de Dios contra los males que nos rodean, sabiendo que solo Él es capaz de protegernos del daño. Pero la batalla contra el mal no solo se libra fuera de nosotros, también se desarrolla en el interior. El corazón humano, descrito en Jeremías 17:9 como engañoso sobre todas las cosas y sin cura. Es un campo de batalla donde chocan las fuerzas del pecado y la justicia. Es aquí, en las cámaras ocultas del alma, donde el mal a menudo encuentra su punto de apoyo más insidioso. Las palabras del salmista en Salmo 19:13 hacen eco de esta verdad: guarda también a tu siervo de los pecados voluntariosos, que no me gobiernen. Este es un grito profundamente personal, un reconocimiento de las formas sutiles pero poderosas en las que el pecado busca dominar y corromper. Por lo tanto, orar por la liberación del mal es no solo buscar el rescate de los peligros externos, sino también implorar protección contra las inclinaciones más oscuras de nuestro propio corazón. Estas luchas internas pueden ser incluso más traicioneras que las amenazas externas. Son las tentaciones susurradas que nos alejan de Dios, el orgullo que nos ciega ante nuestra necesidad de Él, la amargura que envenena nuestras relaciones. Si no se controlan, estos pecados tienen el poder de gobernarnos, distorsionar nuestras vidas y separarnos de la presencia de Dios. La liberación de tales males requiere más que fuerza de voluntad, exige la intervención del Espíritu Santo, el único que puede purificar y transformar el corazón. Pedir liberación es reconocer nuestra propia insuficiencia. Es un acto de rendición, una confesión de que no podemos librar estas batallas solos. Al orar estas palabras, admitimos que no somos lo suficientemente fuertes para resistir las fuerzas del mal, ya sea que vengan de afuera o de adentro. Recurrimos a Dios como nuestro escudo y defensor, poniendo nuestra confianza en su capacidad para rescatarnos de cada trampa. Este acto de confianza no es pasivo. Requiere fe, una fe que se aferre a las promesas de Dios incluso cuando la oscuridad parece impenetrable. Es la fe de David, quien declaró en el Salmo 23:4, aunque camine por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me consuelan. Es la fe de Pablo, quien, a pesar de afrontar innumerables pruebas, supo escribir con confianza: el Señor me rescatará de todo ataque del mal y me llevará sano y salvo a su reino celestial. 2 Timoteo 4:18. La liberación también habla de la naturaleza del carácter de Dios. No es una deidad distante, indiferente a nuestras luchas. Él es un Padre compasivo que escucha los gritos de sus hijos y responde con misericordia y poder. A lo largo de las Escrituras, se presenta a Dios como un libertador, que interviene una y otra vez para rescatar a su pueblo del peligro.
Desde la huida de los israelitas de Egipto hasta la supervivencia de Daniel en el foso de los leones, la liberación de Dios es un tema recurrente, un testimonio de su compromiso inquebrantable con el pueblo de su pacto. Sin embargo, su liberación no siempre es inmediata o de la manera que podríamos esperar. A veces, se logra a través de la resistencia en lugar de escapar, a través de la transformación en lugar de la eliminación de la prueba. Esta es la paradoja de la liberación de Dios, es a la vez un escudo que protege y un fuego refinado que purifica. Cuando oramos por liberación, debemos estar preparados para que Dios obre de maneras que nos desafíen y estiren, confiando en que sus caminos son más elevados que los nuestros. La petición de ser liberados del mal también conlleva un sentido de urgencia, un reconocimiento de lo que está en juego. El mal no es simplemente un concepto, es una realidad que busca destruir. El apóstol Pedro advierte a los creyentes que estén alerta y describe al diablo como un león que ronda buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. Estas vívidas imágenes subrayan la gravedad de la batalla que enfrentamos y la necesidad de confiar en la protección de Dios. Pero la oración no es de miedo desesperado. Es una oración arraigada en la seguridad de la victoria. A través de Jesucristo, ya se ha asegurado la liberación definitiva. Su muerte y resurrección derrotaron el poder del pecado y del mal, ofreciéndonos libertad y esperanza. Cuando oramos, pero líbranos del mal, nos mantenemos firmes en esta victoria, reclamando las promesas de Dios y caminando en la confianza de su poder para salvar. Pedir liberación es entrar en el misterio de la providencia de Dios. Es confiar en su soberanía incluso cuando el camino no está claro, creer en su bondad incluso cuando el mal parece prevalecer. Es una oración de fe, una declaración de que no importa los desafíos que enfrentemos, Dios es más grande. Esta oración es un salvavidas, una conexión con aquel que tiene todas las cosas en sus manos. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, que el Dios que liberó a su pueblo en el pasado es el mismo Dios que está listo para liberarnos hoy. Es un llamado a rendirnos, a poner nuestras vidas en sus manos y a caminar hacia adelante con la seguridad de su amor inagotable. Entonces cuando oras, pero líbranos del mal, sepa que no estás simplemente pronunciando palabras al vacío. Estás invocando el poder del Todopoderoso, confiándote a aquel que ha vencido el mal y promete llevarte con seguridad a través de cada prueba. El desierto, un lugar de soledad, desolación y prueba. Fue aquí, en medio de las arenas áridas y bajo el sol implacable, donde se desarrolló uno de los momentos más profundos de las Escrituras. Durante 40 días, Jesús, el Hijo de Dios, enfrentó una prueba como ninguna otra. Solo, se enfrentó a toda la fuerza de las maquinaciones de Satanás, soportando tentación tras tentación. Sin embargo, salió victorioso, no solo como testimonio de su naturaleza divina, sino como modelo para todos nosotros. Este momento en el desierto no es una mera historia de resistencia, es una revelación de las batallas espirituales que definen el viaje humano. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, invocamos el poder y el patrón de este encuentro sagrado, buscando fuerza para caminar como Él caminó y resistir como Él resistió. La naturaleza no es solo un espacio físico, es un símbolo de vulnerabilidad y prueba. Elimina las distracciones, dejando solo la cruda realidad de la fe y la confianza en Dios. Para Jesús, este no era un escenario cualquiera. Después de ayunar durante 40 días, su cuerpo quedó debilitado, su hambre profunda y su aislamiento completo. En este estado, Satanás se acercó, dispuesto a explotar cada vulnerabilidad percibida. La escena es inquietantemente familiar para la experiencia humana. ¿Con qué frecuencia nos ataca la tentación cuando estamos en nuestro punto más débil, cuando los momentos salvajes de la vida nos dejan cansados, inseguros o anhelando alivio?
Es en esos momentos cuando la voz del tentador se vuelve más fuerte, susurrando promesas de consuelo, poder o escape. Sin embargo, el tiempo de Jesús en el desierto nos enseña que incluso en nuestros momentos más débiles, la victoria es posible. Las tentaciones de Satanás eran astutas y estaban diseñadas para atacar el núcleo mismo de la identidad y misión de Jesús. Primero, estaba la apelación a la necesidad física. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, Mateo 4:3. A primera vista, se trataba de una solución sencilla a un problema apremiante. ¿Por qué no utilizar el poder divino para satisfacer el hambre? Sin embargo, detrás de esta sugerencia se esconde una tentación más profunda: priorizar la satisfacción física sobre la obediencia espiritual. La respuesta de Jesús fue profunda: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. En ese momento, declaró que confiar en la provisión de Dios supera con creces el alivio temporal. ¿Con qué frecuencia nos enfrentamos a decisiones similares, momentos en los que debemos decidir si aferrarnos a comodidades pasajeras o confiar en el tiempo y el sustento de Dios? La segunda tentación aumentó: si eres hijo de Dios, tírate abajo. Satanás instó, torciendo las Escrituras para sugerir que la protección de Dios salvaría a Jesús de cualquier daño, Mateo 4:6. Aquí, el tentador buscó manipular la confianza hasta convertirla en presunción, empujando a Jesús a exigir pruebas del cuidado de Dios. Sin embargo, Jesús se mantuvo firme, respondiendo con las Escrituras: no pongas a prueba al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Finalmente llegó el mayor atractivo: el poder. Satanás ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, pero a un precio terrible: la adoración del adversario mismo, Mateo 4:9. Fue una tentación de atajar el plan de Dios, de alcanzar la gloria sin la cruz. Una vez más, Jesús reprendió al tentador con las Escrituras, declarando: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, Mateo 4:10. Cada tentación fue específica, pero universal. Reflejan las luchas que enfrenta la humanidad a diario: la tentación de priorizar las necesidades terrenales, poner a prueba la fidelidad de Dios y buscar poder o éxito a costa de la justicia. Al superarlas, Jesús sentó un precedente sobre cómo nosotros también podemos afrontar estas pruebas. Lo que destaca en este relato no es solo la resistencia de Jesús, sino el arma que empuñó. Una y otra vez, respondió a Satanás con las Escrituras. Cada vez que el enemigo tergiversó la verdad, Jesús respondió con la inmutable palabra de Dios. Esto no fue una confianza únicamente en su naturaleza divina, sino una elección deliberada de confiar en la autoridad de las Escrituras. Esta es una lección de valor inconmensurable. Cuando enfrentamos la tentación, nuestra fuerza no vendrá de la voluntad o del razonamiento humano, sino de la palabra de Dios. Así como Jesús se apoyó en las Escrituras para resistir las mentiras del enemigo, nosotros también debemos hacerlo. La Biblia se convierte en nuestra espada y escudo, preparándonos para mantenernos firmes frente a los ataques espirituales. El triunfo de Jesús en el desierto no fue solo personal, fue cósmico. Su victoria prefiguró la victoria final sobre el pecado y la muerte que lograría en la cruz. En el desierto, Jesús hizo lo que Adán y Eva no pudieron hacer en el jardín: resistió la tentación del tentador y sostuvo la perfecta voluntad de Dios. Este momento está íntimamente ligado a nuestras propias luchas. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, nos alineamos con aquel que ya venció. Reconocemos nuestra propia vulnerabilidad, pero también declaramos nuestra confianza en la victoria de Cristo. Su triunfo en el desierto se convierte en el fundamento de nuestra esperanza, un recordatorio de que no peleamos estas batallas solos. El tiempo de Jesús en el desierto no es solo una historia para admirar, es un patrón a seguir.
Sus acciones revelan los pasos que debemos tomar cuando enfrentamos la tentación, recurrir a las Escrituras, confiar en la provisión de Dios y rechazar los atajos que nos alejan de su voluntad. Pero más allá de los pasos prácticos, este relato nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la tentación misma. Nos recuerda que cada prueba es una encrucijada, un momento en el que debemos elegir si confiar en Dios o tomar el asunto en nuestras propias manos. Esta historia también nos asegura la presencia de Dios en nuestros momentos en el desierto. Aunque Jesús enfrentó solo al tentador, nosotros no. El mismo Espíritu que llevó a Jesús al desierto y lo sostuvo durante su prueba ahora habita dentro de nosotros, dándonos poder para mantenernos firmes. Hay un misterio en el desierto, una verdad profunda que desafía una explicación simple. Es un lugar de prueba pero también de transformación. Elimina las ilusiones y revela lo que hay debajo, nuestras debilidades, nuestros miedos y, en última instancia, nuestra dependencia de Dios. Para Jesús, el desierto no fue solo una prueba sino una preparación para su ministerio. Para nosotros, tiene el mismo propósito, refinar nuestra fe y profundizar nuestra confianza en Dios. Para orar, no nos dejes caer en la tentación es reconocer la realidad de estos momentos de desierto y buscar la fuerza de Dios para soportarlos. Es una oración de humildad y esperanza, un recordatorio de que aunque el viaje pueda estar plagado de pruebas, la victoria ya se ha obtenido. En la experiencia de Jesús en el desierto, encontramos tanto un desafío como un consuelo. El desafío es resistir la tentación como lo hizo Él, apoyándose en la palabra de Dios y confiando en su provisión. El consuelo está en saber que no recorremos este camino solos. Aquel que venció en el desierto ahora camina con nosotros, ofreciendo su fuerza, su guía y su victoria inquebrantable. Entre los innumerables dones otorgados a la humanidad, el libre albedrío es a la vez una bendición y un profundo misterio. Es el espacio sagrado donde el alma participa en el gran drama de la elección, un escenario en el que se ponen a prueba la fe, la obediencia y el amor. Y, sin embargo, este don divino trae consigo la pesada responsabilidad de sortear la tentación. La tensión entre el libre albedrío y la guía divina pulsa en el corazón de la oración, no nos dejes caer en la tentación. Para comprender verdaderamente el papel del libre albedrío en la tentación, primero debemos comprender su origen divino. En el acto de la creación, Dios dotó a la humanidad de la capacidad de elegir. Esta libertad no fue una ocurrencia tardía, sino un aspecto deliberado y profundo de su diseño. Porque el amor, para ser genuino, no puede ser coaccionado. La obediencia, para que sea significativa, debe surgir de un corazón dispuesto. Considere la historia de Adán y Eva. En la exuberante perfección del Edén, se les concedió el libre albedrío, no como una prueba diseñada para provocar el fracaso, sino como una oportunidad para elegir confiar en Dios. La tentación de la serpiente explotó esta libertad, presentando una promesa falsa: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, Génesis 3:5. Su decisión de desobedecer no fue forzada, pero tuvo consecuencias eternas. Esta misma dinámica persiste hoy. El libre albedrío permite que la humanidad refleje la imagen de Dios, pero también abre la puerta a elecciones que pueden desviarnos. La tentación no anula el libre albedrío, magnifica su importancia. Cada momento de tentación es una encrucijada donde el corazón debe decidir a quién servir. La tentación rara vez grita, susurra. Se encubre con verdades a medias y ofrece lo que parece deseable, pero que en última instancia lo aleja del propósito de Dios. Esta es la paradoja del libre albedrío. La misma libertad que permite el amor también hace a la humanidad vulnerable a los sutiles engaños del pecado. La tentación apela a los anhelos más profundos del corazón humano, distorsionándolos hasta convertirlos en trampas.
Promete felicidad pero trae desesperación. Ofrece atajos hacia la realización mientras aleja al alma de la alegría duradera. En estos momentos, el libre albedrío se convierte a la vez en un campo de batalla y en un testimonio de la dignidad humana. Cada elección hecha frente a la tentación resuena a través de la eternidad, revelando la verdadera lealtad del corazón. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, no renunciamos a nuestro libre albedrío. En cambio, reconocemos sus limitaciones. Es una confesión de que, si nos dejamos a nuestra suerte, somos propensos a tropezar. La oración se convierte en una súplica por la sabiduría divina, ver más allá de las mentiras de la tentación y elegir lo que es bueno, incluso cuando es difícil. Esta petición no es una negación de la libertad sino un abrazo de humildad. Reconoce que la fuerza humana por sí sola es insuficiente para resistir la atracción del pecado. Al pedir guía, invitamos a Dios a iluminar el camino de la justicia, aclarándolo incluso en medio de las sombras de la duda y el deseo. El propósito más profundo del libre albedrío es permitir el amor. El amor no puede existir sin elección, porque el afecto forzado no es afecto en absoluto. Dios, en su infinita sabiduría, eligió dotar a la humanidad de la libertad de amarlo o rechazarlo. Esta libertad, aunque llena de riesgos, subraya la profundidad de su deseo de tener una relación genuina con su creación. Sin embargo, el amor, verdadero y duradero, a menudo requiere sacrificio. Exige elegir a Dios sobre los placeres fugaces del pecado. Desde este punto de vista, la oración contra la tentación se convierte en un acto de amor. Es una declaración de fidelidad, un grito de ayuda para elegir al Creador sobre lo creado, lo eterno sobre lo temporal. El don del libre albedrío conlleva una inmensa responsabilidad. Cada decisión moldea el alma, acercándola o alejándola de Dios. Esta responsabilidad puede resultar abrumadora, especialmente ante una tentación persistente. ¿Cómo elegir consistentemente el camino angosto cuando el camino ancho parece tan atractivo? La respuesta está en la asociación con Dios. El libre albedrío nunca debe operar de forma aislada. A través de la oración, las Escrituras y la morada del Espíritu Santo, los creyentes encuentran la fuerza para alinear sus decisiones con la voluntad de Dios. La oración, no nos dejes caer en la tentación, refleja esta asociación. Es una petición para que Dios camine a nuestro lado, guiando nuestro libre albedrío hacia la justicia. Es crucial entender que Dios no manipula ni coacciona. Él no obliga a sus hijos a elegir la justicia ni los lleva al pecado. Santiago 1:13 deja esto claro: Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. En cambio, el papel de Dios es el de protector y guía, ofreciendo su sabiduría y fortaleza a quienes lo buscan. Piense en un pastor guiando su rebaño. El pastor no obliga a las ovejas a seguirlo, él los guía lejos del peligro y hacia la seguridad. De manera similar, cuando oramos pidiendo la guía de Dios, le pedimos que nos ayude a navegar por el traicionero terreno de la tentación sin violar el don sagrado del libre albedrío. La interacción entre el libre albedrío y la guía divina revela una hermosa paradoja. La verdadera libertad no se encuentra en la independencia de Dios sino en la dependencia de Él. Cuanto más entregamos nuestra voluntad a la suya, más libres seremos para vivir en la plenitud de su gracia. Esta paradoja se resume en la oración contra la tentación. Al pedirle a Dios que nos libere, ejercitamos nuestro libre albedrío para elegir depender de Él. Este acto de rendición no disminuye la libertad, lo santifica. Transforma el libre albedrío de una carga a una bendición. La relación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano es un misterio profundo. ¿Cómo se desarrolla el plan perfecto de Dios en medio de las innumerables opciones de los agentes libres?
¿Cómo puede prevalecer su voluntad sin anular la nuestra? Las Escrituras no ofrecen respuestas simples a estas preguntas, pero sí brindan seguridad. La soberanía de Dios no niega la responsabilidad humana, ni la elección humana frustra sus propósitos. En el gran tapiz de la redención, cada hilo del libre albedrío está entretejido en su diseño divino. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, entramos en este misterio. Reconocemos nuestro papel al elegir la justicia mientras confiamos en la guía suprema de Dios. Esta oración se convierte en una declaración de fe en un Dios que es a la vez soberano y personal, poderoso y misericordioso. La batalla contra la tentación no es un evento de una sola vez, es una lucha diaria. Cada mañana presenta nuevas oportunidades para elegir la voluntad de Dios sobre la nuestra, para resistir los susurros del pecado y abrazar el llamado de la santidad. El libre albedrío asegura que esta batalla nunca sea pasiva, exige una participación activa. Sin embargo, la promesa de las Escrituras es clara: no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo nos da poder para elegir lo que es bueno. La palabra de Dios proporciona una lámpara a nuestros pies, iluminando el camino de la justicia. Y la oración, no nos dejes caer en la tentación, nos recuerda que la ayuda divina está siempre a nuestro alcance. Si bien el peso del libre albedrío y la persistencia de la tentación pueden resultar abrumadores, el Evangelio ofrece esperanza. Jesús, que enfrentó cada tentación y salió victorioso, ahora intercede por nosotros. Su victoria se convierte en nuestra fuerza, su gracia en nuestro refugio. Esta esperanza transforma la oración contra la tentación de un grito de desesperación a una declaración de confianza. No es una oración nacida del temor sino de la fe, una fe en que Dios, que comenzó la buena obra en nosotros, la llevará a consumación. Filipenses 1:6. El papel del libre albedrío en la tentación es una danza sagrada, una interacción divina entre la elección humana y la gracia de Dios. Cada decisión que tomamos refleja la profunda confianza que Dios deposita en nosotros, y cada oración pidiendo guía refleja la confianza que depositamos en Él. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, entramos en esta danza, reconociendo tanto el don del libre albedrío como la necesidad de la guía divina. Es una oración que honra el misterio del designio de Dios, el peso de la responsabilidad humana y la esperanza de su gracia infinita. La frase "no nos dejes caer en la tentación" es más que una petición, es una invitación a una manera profunda de vivir, un ritmo diario de dependencia, humildad y confianza. Pronunciar estas palabras es reconocer que la fe no es un estado estático sino una búsqueda activa y continua. Esta oración desafía a los creyentes a alinear sus corazones con la voluntad de Dios, a caminar con vigilancia en un mundo lleno de distracciones y a confiar en su guía en cada momento. Pero, ¿qué significa realmente vivir fuera esta oración? ¿Cómo se ve cuando estas palabras pasan de ser una recitación ritual a una forma tangible de ser? Este es el misterio y el llamado que estamos invitados a explorar. Vivir la oración comienza con vigilancia, un estado de alerta espiritual ante las realidades de la tentación. La tentación no siempre es ruidosa u obvia. A menudo llega suavemente, disfrazado de elecciones inofensivas o pensamientos fugaces. Vivir esta oración es cultivar un corazón vigilante que discierna las formas sutiles en que el pecado busca entrar. La Biblia frecuentemente llama a los creyentes a permanecer vigilantes. Jesús mismo amonestó a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, diciendo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Mateo 26:41. Esto no fue simplemente una sugerencia sino una estrategia espiritual. La tentación prospera en momentos de somnolencia espiritual, cuando el alma está desprotegida y la mente no está preparada. Pero la vigilancia no se trata solo de resistir la tentación cuando llega. Se trata de anticiparlo,
preparar el corazón a través de la oración y llenar la mente con la verdad de la palabra de Dios. Una vida vigilante es aquella que permanece cerca de Dios, buscando su sabiduría y fortaleza antes de que surjan las tormentas de la tentación. El corazón es la fuente de la vida, y las Escrituras advierten a los creyentes que lo guarden diligentemente, Proverbios 4:23. Para vivir la oración no nos dejes caer en la tentación es tomar este comando en serio. Significa reconocer que la batalla contra la tentación no se libra únicamente en terrenos externos, sino que comienza en el interior. La tentación a menudo echa raíces en los deseos del corazón, esos lugares donde residen los anhelos, los miedos y las ambiciones. Vivir esta oración requiere un examen honesto de estos espacios interiores. ¿Cuáles son los deseos que nos acercan a Dios? ¿Y cuáles son aquellos que, si no se controlan, podrían llevarnos por mal camino? Guardar el corazón no es un acto de aislamiento sino de intención. Implica llenar el corazón de lo bueno, noble y puro, Filipenses 4:8. Es elegir detenerse en las promesas de Dios en lugar de en los placeres fugaces del pecado. Es una decisión diaria invitar a Dios a moldear los deseos del corazón, haciéndolos reflejo de los suyos. En esencia, esta oración es un acto de entrega. Es una declaración de que no podemos navegar solos por las complejidades de la vida. Cuando oramos, no nos dejes caer en la tentación, admitimos nuestras limitaciones e invitamos a Dios a tomar la iniciativa. La rendición no es un evento único sino una disciplina diaria. Cada mañana trae nuevos desafíos, nuevas decisiones y nuevas oportunidades para confiar en Dios. Vivir esta oración significa comenzar cada día reconociendo que su fuerza es mayor que la nuestra, su sabiduría más profunda y su guía infalible. Pero la rendición no es pasiva, es profundamente activo. Requiere que el creyente tome decisiones conscientes que se alineen con la voluntad de Dios. Significa decir no a los pequeños compromisos que conducen a un pecado mayor. Significa priorizar el tiempo en oración, buscar la guía de Dios antes de tomar decisiones y confiar en su dirección incluso cuando sea difícil o poco clara. Uno de los aspectos más profundos de esta oración es su recordatorio de nuestra necesidad de Dios en cada momento. La tentación no se limita a grandes dilemas morales, a menudo aparece en las pequeñas y aparentemente insignificantes decisiones de la vida diaria. Una palabra dura, un momento de impaciencia, un pensamiento persistente, estos son los lugares donde a menudo comienza la tentación. Vivir esta oración significa invitar a Dios a estos momentos. Es pedir su ayuda no solo en las crisis de la vida sino en los ritmos ordinarios del día. Es reconocer que cada decisión, por pequeña que sea, tiene el potencial de acercarnos o alejarnos de Él. Esta confianza momento a momento está bellamente modelada en la vida de Jesús. En el desierto, ante la tentación, Él no confió en sus propias fuerzas sino en la verdad de la palabra de Dios. Él declaró, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Su ejemplo nos recuerda que la presencia y las promesas de Dios son suficientes para cada prueba. En el fondo, esta oración es una expresión de confianza. Para orar, no nos dejes caer en la tentación es creer que Dios conoce el camino incluso cuando nosotros no. Es una declaración de que sus caminos son buenos, sus planes perfectos y su amor inquebrantable. Confiar en la guía de Dios no significa que la vida estará libre de pruebas. La Biblia es clara en que los creyentes enfrentarán desafíos, tal como lo hizo Jesús. Pero sí significa que nunca estamos solos. Dios camina con nosotros, brindándonos la fuerza para resistir la tentación y la gracia para resistir cuando lleguen las pruebas. Esta confianza no siempre es fácil. Requiere dejar el control y abrazar el misterio de los caminos de Dios.
Significa creer que Él está obrando incluso cuando el camino no está claro y que su guía nos está guiando hacia su propósito final. Vivir esta oración es ser transformado por ella. No es simplemente una petición de intervención de Dios, sino un camino hacia una comunión más profunda con Él. Mientras oramos, no nos dejes caer en la tentación. Nuestros corazones son moldeados por su verdad, nuestras mentes renovadas por su palabra y nuestras vidas alineadas con su voluntad. Esta transformación no es instantánea sino gradual. Cada vez que elegimos confiar en Dios, guardar nuestro corazón y buscar su ayuda, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. La oración se convierte no solo en una súplica de liberación sino en una declaración de fe, una fe que se fortalece con cada paso. Vivir esta oración es un viaje. Es el caminar diario de un creyente que conoce su necesidad de Dios y elige confiar en Él. Es una vida marcada por la vigilancia, la entrega y la confianza, una vida que refleja el corazón de la oración misma. Y a medida que recorremos este viaje, descubrimos la profunda verdad de la promesa de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea la común a la humanidad. Y Dios es fiel, Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando sois tentados, Él también os dará una salida para que podáis soportarla. 1 Corintios 10:13. Esta es la esperanza y la fuerza que nos sostiene mientras vivimos la oración: no nos dejes caer en la tentación. En esencia, la petición "no nos dejes caer en la tentación" es una expresión profunda de la condición humana, un reconocimiento de nuestra fragilidad y nuestra dependencia de un poder superior a nosotros mismos. Es un reconocimiento de que la vida está llena de pruebas, pero nunca estamos solos. A través de esta oración, nos acercamos a Dios, confiándole nuestras luchas y buscando su protección. Es un recordatorio de que incluso frente a la tentación, tenemos un Salvador que recorrió el camino delante de nosotros y obtuvo la victoria final. Entonces, la próxima vez que pronuncies estas palabras, déjalas resonar profundamente. Recuerde que no son solo una súplica sino una proclamación de fe en un Dios que libera, protege y conduce a su pueblo a la plenitud de su propósito. Y mientras oras, aférrate a la promesa de 1 Corintios 10:13, Dios es fiel, Él no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero cuando sois tentados, Él también os dará una salida para que podáis soportarla. Tu camino puede tener pruebas, pero con Dios como guía, el triunfo siempre está a tu alcance.